Y en esta oportunidad nos está acompañado el licenciado Alejandro González Escudero, presidente de Fundeco, Fundación Economía y Sociedad, para hablar de la realidad de nuestra economía y cómo estamos, ¿no? Alejandro, quizás sea una pregunta muy abarcativa, digo, pero ¿el presidente reaccionó en forma correcta y en el momento que tenía que reaccionar? Mira, es difícil saberlo. De todas maneras, cuando hay algún movimiento, turbulencia en los mercados, lo que se puede decir influye un poco, pero en definitiva lo que pesa son otro tipo de factores, ¿no? Te diría que en el caso del presidente venía pensando en eso. Dice las cosas que a muchos nos gusta escuchar, pero después cuando aparecen las acciones no hay mucha correlación, no hay tanta correlación. Es decir, acciones por parte del gobierno, por parte decís. del gobierno, claro. Por ejemplo, hoy estuvo hablando de que la política tiene que asumir la gravedad de la situación y tratar de moderar el gasto, ajustarse. Esto lo viene diciendo desde el año 2015, o sea, desde antes de asumir, lo dijo en campaña y después lo vino diciendo siempre. La realidad es que no ha ocurrido nada de eso, más bien ha aumentado. Yo tengo una pequeña anécdota para no hablar de movida de la economía. Los otros días fui a hacer una recorrida por la Casa de Gobierno, que ahora se puede visitar los fines de semana. Domingo seguro, sábado creo que también. Yo fui un domingo. No sabía, bueno, sí, es un buen dato. Es un dato interesante. Sí. Es una linda visita, hay que anotarse por internet, dura una hora y está buena, es linda, muestra las cosas que tiene la Casa de Gobierno, algunas obras de arte, la arquitectura y alguna anécdota. Y esta es una anécdota que voy a contar, ¿no? Entonces nos llevan al Salón Blanco. Entonces al lado del Salón Blanco está el Salón Norte, que era el lugar que se usaba para las reuniones de gabinete hasta hace poco tiempo. Entonces, y la guía nos dice, no, bueno, pero ahora las reuniones de gabinete hay que hacerlas en el Salón Evita, porque no entran en el Salón Norte. Son tantos que tuvieron que cambiarse de salón porque ahí no entran. Bueno, digamos, es una cosa bastante anecdótica, pero te da una idea de lo que es, ¿no? Entonces decimos, tenemos que reducir la política y la aumentamos. Entonces, y esto tiene que ver también con el aumento de ministerios que hubo, ¿no? Por supuesto, ¿no? La cantidad de ministerios, secretarías. De secretarías, exacto. Ministerios también, ministerios, hay una ONG que se ha ocupado de contarlos, ¿no? Entonces dice, la cantidad de ravioles ya no nos cabe en una mesa, ravioles por el organigrama, ¿viste? Claro. Los cuadritos. Pero también pasa en las provincias, pasa en las municipalidades. O sea, el sector político no ha tenido para el sector político me parece que no hay crisis, o sea, nunca hubo, digamos. Entonces siempre se ha ido expandiendo. Y el presidente ha dicho que iba a tratar de moderar esto, y la realidad es que no ha actuado en consecuencia. No ha ocurrido. Entonces, bueno, te hace un poco de ruido. Después dice, por ejemplo, bueno, vamos a ayudar a las pymes, porque las pymes son el factor de mayor empleo de la gente, potencial crecimiento, etcétera. Y tenés señales contradictorias. Algunas cosas son de ayuda y otras no son de ayuda. Entonces ahí, digamos, son algunos ruidos con respecto a lo que dice el presidente, que la verdad que uno lo suscribe, le gusta, se entusiasma, pero bueno, después cuando se va a la práctica se encuentra que no es así. Lo primero que te comenté, pero ha habido cantidad de discursos, decretos diciendo que no iba a nombrar, y mirá, y el día justamente hablando de la crisis, ¿no? Y por ahí para meternos en estos días de turbulencias, el lunes, antes de la licitación de las LEVAX y en plena crisis, publicaron como 41 nombramientos, una cosa espantosa. Esta última publicación del boletín oficial, y el anterior creo que fue como 60 y pico de también, páginas. Pero lo del 14 fue verdaderamente llamativo, y también con vicios que corresponden, digamos, a otros gobernantes, y que se había dicho que se iban a corregir, ¿no? Porque, por ejemplo, recordamos nombrar al peluquero en un cargo público, nombrar al jardinero, nombrar al chofer, ponerle el nombre del presidente a cada uno de estos. Bueno, Macri también nombró a gente que le da servicios personales a él en cargos públicos. Y esto no hay que hacerlo. También no hay necesidad de hacer esto. Hay un discurso, Alejandro, de los gobiernos provinciales, ¿no? Que
apoyan la gobernabilidad, pero no quieren reducir nada, digamos, de los impuestos, ¿no? Claro, el crecimiento... ¿Cómo se hace? Bueno, el crecimiento que ha tenido esto es notable y está en los trabajos del Fondo Monetario. O sea, el Fondo Monetario lo sabe. Por ejemplo, ayer o antes de estos días estuve leyendo el trabajo que publicaron a fines de diciembre el Fondo Monetario, que es interesantísimo. Está en inglés, pero bueno, se puede leer perfectamente. Está en la página web del Fondo Monetario. Y hace una descripción bastante precisa, no el resumen ejecutivo, bueno, son algunos párrafos, sí. pero del trabajo de fondo, con datos muy concretos sobre cuestiones de Argentina, y tal vez algunas de las cosas que pueden llegar a pasar si finalmente Argentina entra en la órbita del control o la supervisión del Fondo Monetario, ¿no? Pero eso tiene que ver en el estado que se encontraba el país en el momento ese, que era casi... un adelanto de que las cosas iban a ir bien. ¿Qué pasa ahora con el fondo cuando vino esta corrida cambiaria, ¿no? Bueno, exacto. Eso es bastante interesante. Lo que vos estás diciendo es clave. O sea, a fines de diciembre del 2017 se esperaba más bien un progreso, un avance, no un ritmo muy acelerado, claro, pero un crecimiento de la economía y la realidad es que no va a ocurrir. Mira, hablando de cotizaciones y títulos, por ejemplo, hay un cupón, el cupón PBI, ¿no? Que se paga de acuerdo al crecimiento de la economía, del cual se ha hablado tanto y tanto en estos últimos años. Bueno, en febrero, marzo, como se esperaba que el crecimiento de la economía iba a pasar el 3%, valía 11. Claro. ¿Sí? Ahora vale 6. Claro. Entonces ahí el mercado te está diciendo que no va a crecer. Y el mercado piensa que no va a crecer, y es muy probable que esto finalmente se cumpla. O sea, va a ser muy difícil lograr las metas de crecimiento que a fines del año pasado se habían trazado. Y creían en un crecimiento sostenido, aunque sea no tanto, pero sostenido, ¿no? Mirá, y es muy difícil ahora. Yo creo que digamos, o sea, hablar de la herencia está perfecto, pero ya llevamos 2 años y pico, ya somos parte del problema, digamos, ya no podemos hablar tanto de la herencia, ¿viste? Ya la sucesión la estamos manejando nosotros, ¿viste? A veces se cansa uno, pero sí también creo yo que cuando no hay un signo para creer en un gobierno, ejemplo con la justicia en cuanto a las sentencias, ¿no? Porque más prueba de la corrupción que yo vi en todos los gobiernos, esto es increíble, porque vos lo viste totalmente, ¿no? Y que no haya sentencia, ¿no? Claro, eso es preocupante. Lo que dice, pero siempre cuando tarda la sentencia no hay justicia. Y esto que hace, que tiene que ver con todo, con la economía, con la falta de credibilidad. No hay ejemplos. Entonces, viste, pasa esto. Entonces, eso afecta la economía, afecta a la sociedad, que ya no cree, no tiene confianza. ¿Vos acordás que cuando empezaron los procesos de la corrupción de los funcionarios públicos, estábamos todos entusiasmados, por fin? Y sin embargo, estamos en esta situación. Por supuesto. Esto jode todo. Sin duda, lo que vos señalaste en el editorial del tema de la confianza es clave. Digamos, una economía que se mueve en un entorno de confianza tiene muchas más posibilidades de crecer y desarrollarse, es fundamental, porque te ahorrás lo que llamamos costos transaccionales. Claro. En un entorno de desconfianza vos tenés que hacer muchas averiguaciones y tenés muchas dudas para celebrar contratos, y eso te genera mayores costos. En un entorno de confianza ahorrás esos costos, entonces es más fácil de contratar con otras partes y esperar que estos se vayan finalmente a cumplir, ¿no? Bien, tenemos algunos mensajes a través de nuestro WhatsApp. Ustedes me miraban porque yo estaba haciendo señas. No me registran, no me registran. Natalia, por favor, que venga. Hacemos así radio directamente al aire, ¿qué vamos a hacer? Se comunicó Laura de Villa Urquiza, dice, dice, me parece que los medios hicieron más alarde de lo que realmente pasó en nuestro país. Después, quiero, Alejandro, tu opinión aquí a lo que dice Laura de Villa Urquiza. Fabián de Almagro, me indigna que desde la política no quieran hacer ajustes, son una vergüenza, en relación también a lo que vos planteabas, ¿no? Recién. Y José de Paternal dice, la verdad se expresa en las góndolas.
mensajes que están llegando a través del 15-6447-1818, que es nuestro WhatsApp. Sí, y yo te agrego esto. Es tan importante, a ver, el consumo de acuerdo a nuestros hábitos, porque yo no puedo tener 4 televisores, 5, qué sé yo, 2 coches, es decir, hay sociedades que cuando pasan este tipo de cosas acotan el gasto, no consumen, y quizás eso ayuda, pero en nuestro país sube algo y van todos a comprar. ¿Qué pasó con la lechuga? Apareció por todos lados la lechuga. Sí. ¿Viste? Era el comentario. Bueno, si no te puedes comprar dólares, te compras una lechuga. pero vos fijate cómo somos. Y acá sí tiene que ver con lo que dijo, qué papel juegan los medios, ¿no? Todos los comunicadores, todos, porque no me quiero apartar, y los periodistas, son todos especialistas. Sí. Son todos especialistas. Y no se dan cuenta que atrás de todo esto hay gente que vive con el mango, que va a laburar, y eso lo tiene presente en su casa, a través del zapping, lo escucha un periodista, un comunicador. Y hay que ser muy prudente. Hay que ser prudente y no se es prudente. Sí. Eso también juega en contra para mí, ¿no? Es probable. Sí, digamos, de las descripciones de las cosas que pasan deben ser confiables, certeras, verídicas, veraces, ¿no? También se espera eso de los gobernantes. Claro, pues hasta hace unos meses hubo una discusión acerca de si había que decir todo como era o no como era, o si en el 2015 había que decir lo que pasaba. Porque no se dijo lo que se debería de haber dicho. Y todo pero bueno, ya es casi una discusión académica. Sí, que no tiene sentido. No tiene mayor sentido. Ahora, a mí me parece que si uno quiere ir volar hacia la calidad, que tiene que acercarse a que cada vez más el líder, el dirigente, diga la verdad. O sea, no resignarnos o aceptar que, bueno, me engañan, porque si no me engañan no lo voto. Digo, no, tengo que votar al que me diga la verdad. A quien diga la verdad, por más dura que no sea. Exactamente. Si les parece, escuchamos lo que decía el presidente Mauricio Macri con respecto a la inflación. Siento que pusimos metas demasiado optimistas y alguna gente se irritó con eso. Y muchos dicen que no dijimos un diagnóstico suficientemente duro o descriptivo y concreto de la realidad que heredamos. En términos de metas en esta nueva etapa, vamos a delegar como corresponde la responsabilidad de la baja de la inflación en el Banco Central. Y él irá comunicando qué son las medidas que va tomando, los pronósticos que tiene. Lo que queda claro y ratifico que es fundamental bajar la inflación. Chocolate. Sí, yo te Papita digo, para el loro, como se decía antes. El objetivo obviamente se comparte, digamos, la inmensa mayoría de la gente y de los agentes económicos lo comparten. Alguno puede obviamente ganar con la inflación. En general el que más gana con la inflación es el Estado. Bueno, por algunas razones técnicas que podríamos considerar, pero a mí me parece que lo que está diciendo el presidente no está del todo bien enfocado. Yo creo que en diciembre el problema no fue que fueron muy optimistas aumentando la expectativa inflacionaria, el pronóstico, la meta inflacionaria que había establecido, sino yo creo que fue al contrario. Se leyó como un relajamiento, como diciendo, bueno, entregaron la toalla. Y al menos yo lo leí así, muchos colegas y muchos empresarios lo leyeron así, entregaron la toalla con el control de la inflación. Entonces, si no te van a controlar la inflación, bueno, una de las maneras de protegerse es ir hacia el dólar, ¿no? Por ejemplo. Y la otra cuestión de que el manejo de la inflación tiene que estar en manos del Banco Central, porque maneja la política monetaria, esto, digamos, tiene un sustento técnico importante, pero me parece que en gran medida el problema de la inflación de nuestro país es la parte fiscal, o sea, el gasto público. Entonces, por ahí hay que salirse un poco de la ortodoxia monetarista y pensar, bueno, vamos a atacar la inflación, bueno, vamos a ser prudentes con los gastos, ¿no? Así que esas dos observaciones sobre lo que dice el presidente
Creo que lo más interesante sería oír concretamente, o sea, cuál es el esfuerzo que va a hacer la política en este momento, que generalmente lo minimizan, dicen, bueno, no, mirá, si vos mirás el gasto público, la parte de la política es pequeña, la mayor parte se la lleva a la jubilación, entonces las jubilaciones, entonces si vos me decís que querés controlar el gasto, lo que me estás diciendo es pagarle menos a los jubilados. Y no es verdad, claro, o sea, claro, al menos no claro. todos pensamos en eso cuando decimos vamos a controlar el gasto. Porque en definitiva, si el gasto público, dentro del gasto público los empleados representan, el gasto en empleado público representa, según las jurisdicciones, pero bueno, a nivel nacional es el 11%, el 12% de lo que paga el Estado Nacional son empleados, porque tiene más del 50% de jubilaciones. En las provincias no, es mucho más mucho más los empleados. Pero también hay que tener en cuenta que gran parte de esos empleados hay que pagarles bien, porque son los maestros, porque digamos los docentes los pagan las provincias, la policía, porque la salud y la salud. Entonces son 3 áreas que antes eran de la nación, ahora en los años 90 se transfirieron a las provincias y bueno, ahí hay que mejorar la calidad de los servicios que se dan en esas áreas. Pero el resto de funcionario político, funcionario judicial en exceso, funcionario legislativo en exceso, con sueldos muy altos, bueno, eso tendría que decir concretamente, digamos, cómo lo van a controlar. O por lo menos pero que haya una señal, porque uno dice hay que bajar el gasto público, y por dónde empieza, ¿no? Sin tener alguna problema, un frente de tormenta en la oposición seguramente, en el sector de izquierda seguramente, ¿no es cierto? Que son temas que lo agarran y hacen todo este tipo de movilización. ¿Cómo uno se maneja políticamente con ciertos sectores que ya tienen el discurso que, a mi modo de ver, perimido de una izquierda de los 70, sí, ¿no? Y que ya no tiene ni razón de ser. Entonces, el Fondo Monetario, pum, piquete Fondo Monetario. Disminuye el gasto público, echan gente, bueno, echaron gente. Y yo veo a este gobierno tan timorato. ¿Por qué? Porque yo veo que los subsidios que se dan hoy en día son mayores que en la era kirchnerista. Sí, en esa parte del subsidio y asistencia social ha aumentado. Es terrible. O por lo menos no ha disminuido, pero digamos, haciendo los números bien ha aumentado, sí. Y con un hábito en un sector social importante que reclaman más planes y no reclaman trabajo, ¿no? Que es serio también eso, ¿no? Y ese es un problema, claro, un cambio cultural que debería hacerse. Los programas de ayuda social deberían apuntar a que la gente se incorpore al trabajo. El día domingo un editorialista del diario La Nación escribió algo bastante interesante sobre esto. Y comentaba que por ejemplo los inmigrantes venezolanos y colombianos consiguen trabajo y muchos de los nuestros, gente joven que está migrando hacia nuestro país consigue trabajo, y gente de nuestro país no, digamos, es así, y eso es así. Yo lo veo, digamos, en mis cursos en la facultad que yo doy en ciencias económicas a gente de segundo año, tercer año. Hace años que vengo viendo pleno empleo. Yo al principio del curso les pregunto, muchachos, ¿quiénes están trabajando? Levantan casi toda la mano. Bueno, ¿quién no está trabajando? 2. ¿Y por qué no estás trabajando? No, porque yo terminé una pasantía, no quiero trabajar. Por decisión propia, no porque no encuentre trabajo. ¿No? Que está buscando y no lo encuentra, sino que no está trabajando porque quiere estudiar o quiere hacer otras cosas. Hace varios años que ocurre esto. Entonces, nuestra gente que tiene formación, que está entrenada, que está capacitada, no tiene problema de empleo. El problema de empleo es gente que lamentablemente es muy difícil de emplear, porque tiene muy mala formación, ha tenido dificultades, tiene carencias, ha tenido una vida muy dura y no tiene condiciones. Es el sector que más se le complica conseguir. Prácticamente si no son entrenados, no son capacitados para incorporarse al mundo laboral moderno, no tienen mayor chance.
aún en tareas básicas, ¿no? Si hablamos de cuestiones un poco más sofisticadas, menos posibilidad. Entonces la labor de la ministra de Acción Social, que que el gobierno la pondera mucho, la reconoce mucho, Stanley, hasta la gente de los grupos sociales también la elogia, debería dirigirse muy nítidamente hacia esto, ¿no? No es una cuestión de ir y lo hace no quiere decir que yo tenga un pensamiento peyorativo hacia la labor de ellos, o sea, no es cuestión de dar plata solamente, harán más cosas, pero hay que hacer mucho más, porque ahí la necesidad es enorme. Y un dato también de la pobreza, aunque esto es crudo, está en el trabajo del Fondo Monetario. Argentina, según el Fondo Monetario, no es entre los países latinoamericanos el que tiene más pobres, es de los que tiene menos pobres. Todos tienen más pobres, excepto Uruguay y Chile. Sí, la investigación del Fondo Monetario. Sí, Nosotros tendemos a creer que no es así, y está bien que tratemos de evitar la pobreza, pero estos son los datos duros reales, de los cuales te hablaba. Pero no olvidar la pobreza que tenemos. No, pero más bien hay que corregirla. La tratan claro, porque yo presenté un video con una campaña que hablé de la pobreza fundamentalmente con videos, así que no era que el discurso sigue en el fines del 90. Si yo voy ahora en toda la región del NOA, del NE, vas a ver peor, prácticamente igual o peor. Apareció la sífilis, encontrás lepra, totalmente. Por eso es un tema que nosotros lo tenemos que abordar, y con esta perspectiva de mejorar a la gente, darle más calificación, darle mejor salud, darle mejor educación, darles también seguridad para que puedan trabajar bien, y incorporarlas a mercados de trabajo más modernos. Yo creo que eso es un desafío muy importante para el momento, para el momento actual. Entonces, pero lo paradójico es que nosotros venimos aumentando un montón nuestro gasto público y no logramos resolver estos problemas. Entonces cabe pensar, el que dirige, ¿cómo dirige? Le pones más recursos y siempre te dicen, dame más recursos. Pero ahora tiene que ver con la pregunta que yo te iba a hacer, Alejandro. ¿Cómo ves el préstamo del Fondo Monetario? Yo creo que este préstamo del Fondo Monetario va a ser una cobertura para tratar de evitar que haya turbulencias y para tratar de lograr que el flujo de préstamos de entidades financieras se mantenga, ¿sí? Entonces, el problema es que ¿viene un ajuste con todo esto? Mucho más. Sí, casi seguro que va a haber algún ajuste. Pero el problema es que algunas de las cosas que pensaba hacer este gobierno no se cumplieron. Yo me acuerdo a principios del gobierno, de este gobierno, en marzo o abril del 2016, en una reunión con mucha gente, Prat Gai, el ministro entonces, le preguntaron, ¿cómo vas a hacer o cómo va a ser para controlar el tema o resolver el problema del déficit fiscal? Y él dijo esto, no choreando y con el crecimiento de la economía, con el crecimiento económico. En ese momento se lo aplaudió. Claro, es un discurso político, para la tribuna, claro. Realmente es muy poco probable pensar que la incidencia de no chorear no va a ser tan grande. Supongamos que eso lo lograron. Pero el problema que tienen es que el crecimiento no ocurre. Esa fue la explicación para decir que ellos no iban a bajar el gasto. Entonces iban a decir, el déficit fiscal se va a ir reduciendo porque los ingresos del Estado iban a ir aumentando porque crece la economía, pero vamos a gastar lo mismo. Esa fue la explicación para decir que vamos a gastar lo mismo en realidad. Hoy en día lo critican a Prat Gai. Lo critican por haber puesto metas demasiado exigentes, pero en realidad esto, mira, vos sos médico, lo sabés muy bien, ¿no? Cuando le das una dieta o que tiene que cumplir un tratamiento a una persona, si no se cumple bien, es poco probable conseguir el resultado, ¿no? El tema, ¿sabés qué es en salud? Lo que yo digo siempre, el obeso no es que quiere ser obeso, no puede adelgazar. Entonces, entender primero que no se puede para después poder.
Es decir, es un juego de palabras, pero está clarísimo. Vos tenés que tener las herramientas concretas para poder. Si no la tenés, no podés. Y quizás en la política es así, ¿no es cierto? Y es un tema, la preocupación que hoy venía pensando, porque hoy estos días estuve recorriendo a los clientes para, bueno, tratar de darles apoyo, orientarlos, preguntas. La situación se ha puesto bastante más complicada porque la perspectiva es más bien de recesión, o sea que va a haber achicamiento o estancamiento de la actividad. La tasa de interés se aumentó mucho, entonces eso va a ser un cuello de botella muy importante y para muchísimas empresas, ¿no? Obviamente el que es más grande tiene más recursos, el que está en una posición monopólica o casi monopólica también tiene más posibilidades, pero después de todas las pymes que hablábamos, todas las pymes que tratan de remar en la adversidad, son problemas muy concretos. Entonces, esas son situaciones difíciles y el riesgo es que si hay alguna clase de ajustes, sea ajustes recesivos y no se apunte a corregir alguno de estos problemas de que el gasto público es muy improductivo, digamos. Ahora, ¿cómo se baja, no? El tema, ¿cómo se baja la tasa de interés? Sin lesionar otros puntos o que no haya ningún tipo de corrida, qué sé yo. No. Para bajar la tasa de interés hay que bajar la expectativa inflacionaria. Claro. Casi ni la inflación, la expectativa inflacionaria. Sí, por eso, claro, viste, lo de diciembre impactó. Claro. Fíjate vos cómo estamos viendo el tema, ¿no? El haber hecho ese comentario impactó mal, aunque la inflación fuese lo mismo, digamos. Porque si los muchachos ya pusieron una vara más laxa, una meta menos exigente, y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, bueno, y también hay muchas teorías sobre esto, pero la expectativa inflacionaria debería reducirse. Probablemente ocurra después de un tiempo, un par de meses, pero bueno, va a ser también una fuerte recesión y hay que ver si digamos hay una mejora en la cuestión del déficit fiscal, ¿no? Porque si no, esto va a ser muy mal visto. El hecho de que no se haya podido cumplir el crecimiento, digamos, para moderar el déficit, lo llevó al gobierno a tomar mucha deuda. El propio presidente lo ha dicho, no podemos seguir tomando deuda tanto tiempo. En algún momento tienen que parar. Bueno, entonces, ¿cómo se va a manejar esta situación? El crecimiento económico es un correctivo muy importante. En este momento, lo que se ha tomado ante la emergencia te aplasta el crecimiento económico. Entonces tenés que buscar la manera de volver a retomar una senda de crecimiento económico. Con tasas de interés altas no se puede lograr. Con una presión fiscal y un déficit fiscal muy grande no se puede lograr. O sea, el Estado tiene que, entre comillas, molestar menos a la economía para que la economía pueda generar recursos. Y si uno se lo pone a pensar, en realidad lo que ha pasado después de las grandes crisis, después de la hiperinflación o después del default, el sector público quedó en equilibrio, porque la crisis tan terrible dejó al sector público en equilibrio con pobreza, bueno, con todos los problemas que sabemos, ¿no? Pero eso le facilitó el crecimiento de la economía después, porque el sector público no fue un problema. Los primeros años de Menem, después de sortear algunos problemas, pero cuando empieza la convertibilidad y los primeros años de Kirchner, el sector público no fue una mochila. No tenías el problema de que no quieren renovar los títulos porque el déficit fiscal es muy grande. Hay desconfianza en el Estado, ¿no? Bueno, que el Estado no moleste. Entonces así la actividad puede desarrollarse. Bien, hacemos nuestra segunda y última pausa, Jesús, y seguimos conversando aquí sobre la realidad económica. Claro. Ahí va. Y uno a lo largo de estos días estuvo escuchando a muchos economistas, ¿no? Que daban su reflexión, que la solución por acá, la solución por allá. Y Broda dijo que los inversores que miraban a la Argentina ven a la administración Macri con muchísimos progresos, ya sea lo que ocurrió en el PAM y lo que ocurrió en justicia. ¿Vos estás de acuerdo con esto?
Mira, obviamente la expectativa fue muy grande y es muy grande acerca de lo que puede lograr este gobierno. El desenvolvimiento del gobierno anterior fue muy criticable, los aspectos de corrupción fueron muy desagradables, muy feos, muy negativos. Yo creo que hay que mostrar números. Sí. Hay que mostrar resultados. Es como en el fútbol. Bueno, Macri es un tipo futbolero, ¿viste? O sea, podés hablar, explicar 2 o 3 Pero digamos veces que la perdés, imagen Macri, digamos, tiene después más, tiene peso, ¿no? Sí, en el exterior, digo. Sí, en el exterior lo apoyan, no le van a retasear ningún apoyo, va a tener pronunciamientos políticos muy favorables, la gente del Fondo Monetario también habla bien de él. Insisto, lo que hoy se estaba diciendo, lo que hoy están diciendo en el Fondo Monetario, luce más lindo que lo que se lee de lo que investigaron los del Fondo Monetario, que es este paper que publicaron a fines del año pasado, ¿no? Donde describen problemas bastante difíciles de resolver. Pero en este momento Macri va a recibir apoyo y en realidad está bien que sea así, lo tiene que aprovechar. O sea, él tiene que tratar de lograr lo que él dice que va a lograr, digamos, que nuestro país empiece a ser competitivo, a ser productivo, a ser eficiente, a no tener corrupción. ¿Y cuál sería el punto para vos, el punto más débil de la administración Macri? Y yo creo que el problema es ellos no, lo que estamos charlando, ellos no logran dominar al Estado, no logran dominar al Estado y a veces la duda que aparece es que tal vez no les interese dominar al Estado. Claro. Entonces lo que quieren es, pasamos a ocupar posiciones en el Estado. Y claro, es así. Mira, yo estaba viendo, viste que salieron ofertas online y para crédito, para comprar los televisores por el Mundial de Fútbol y otro tipo de cosas. ¿Sabe cuánto se vendieron en 3 días? 6.000 millones de pesos. Mira vos, un montón. Bueno, pero los argentinos no nos damos cuenta que estamos en un país pobre. No, pero esto tiene que llamar también la atención un poco, ¿no? Esto también tiene que llamar la atención un poco. Porque quizás hay ahorristas que guardaron guita y vieron una oportunidad de comprar. Por ahí, digo yo. Pero es mucha guita. Es mucho, sí. Mira, yo cuando recién dije dominar al Estado, en realidad, para ser más preciso, es dominar al gobierno y controlar los resortes del gobierno para hacerlo eficiente, ¿no? Claro. Esa es la idea. El consumo de la gente a mí me parece que está bien, el consumo mueve la economía. Lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es mayor inversión. Claro. Y entonces eso es un tema complicado. La verdad que estos días fue bastante penoso porque la expectativa, al menos en mi estudio, digamos, la expectativa es que este año nos íbamos a concentrar más en planificar proyectos, hacer crecer a las empresas, tratar de desarrollar mercados y esto te baja a otra realidad, o sea, porque en estos días, en estas épocas, lo que tenés que tratar de lograr es mitigar los daños o evitarlos, pero no estás pensando en progresar, sino estás tratando de evitar que te embromen, ¿viste? Tratando de evitar las pérdidas. Qué difícil que es mantener tranquilo a la timba financiera. Cuando vos le das lo que le das, va a decir, bueno, flaco, sí, macanudo, dejo quito el dólar y me voy a la timba. Y ese fue otro problema, digamos. Esto que pasó fue porque ellos dejaron el dólar sin que el dólar acompañe la tasa de inflación. Claro, o sea, lo mejor hubiera sido que no haya inflación. Claro, porque la inflación ha sido muy grande en el periodo de Macri. No es menor, es enorme, ¿sí? Entonces lo mejor hubiera sido que no hubiera inflación. Pero ¿no bajó la inflación desde que asumió Macri? Bueno, según como contés a quién le atribuya la del 2016, digamos. Claro. Pero hace como como 10 años que no tenemos inflación de menos del 20. Desde que asumió Macri ahora, el consumidor es más del 70, debe ser el 80%, es mucho. Si lo medís en términos de evaluación, con esto que ocurrió también ha sido grande. Depende de dónde uno se pare, ¿no? Si pones los 9 del dólar oficial o los 13 del paralelo, ¿no? Pero digamos, la realidad es que lo que te decía antes,
tienen que aparecer más resultados, digamos, ¿no? O sea, explicamos bien, viste, es como el técnico que, yo no sé mucho de fútbol, ¿no? Sí, técnico que siempre te explica todo, pero bueno, algún día tiene que ganar el partido, ¿no? Y nosotros estamos todavía un poco lejos del arco, lamentablemente, y esto te aleja del arco, lo que pasó este mes. Bien, en este momento en Plaza de Mayo distintas organizaciones sociales se están agrupando en contra de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estas cosas son las cosas que demoran ciertas cosas, porque no, yo digo, otra salida, es un gobierno timorato también, ¿no? Porque los ajustes van a costar políticamente seguramente, y cuesta. Y bueno, pero ¿cómo haces con todo esto, no? Claro. Mira, hay dudas sobre lo que pasa, que es todo contrafáctico, son cosas que no pasaron. Entonces vos decís, bueno, si en lugar de poner la oferta de 5.000 millones de dólares a 25 el día que hace 3 días, ponía una oferta fuerte a 21 cuando empezaba la crisis, por ahí la paraba. Después te pones a pensar, bueno, pero no habrán querido que fuera 25. ¿No? El empresario también quiere 27 también. Claro, bueno, los industriales siempre quieren un poco más para ser competitivos, digamos, nuestro país, como no corrige algunos otros problemas, necesita un dólar alto, pero siempre lo digo esto, si fuera por las devaluaciones, nosotros seríamos primera potencia mundial y lejos del segundo, porque hemos devaluado cantidad de veces. Recién, antes de venir para acá, agarré unos pequeños datos, claro, de cómo fue, fíjate vos, cómo fue esta devaluación versus la de, ya nos olvidamos, ¿no? Pero creo que Fábrega, no sé si se acuerdan, el presidente del Banco Central, a principios del 2014, que hizo una devaluación, ¿no? Entonces, bueno, él en aquel momento hizo una devaluación que fue al principio del 2014, ¿no? En enero del 2014, él devaluó el dólar oficial un 22%, de 6.55 a 8.02, mirá qué números, ¿no? Y el paralelo se devaluó un 23%, de 17 a 12.55. Y para hacer todo esto, en el camino dejó 3.000 millones de dólares de reservas, de 30.500 a 27.500. Nosotros devaluamos de 20 a 25, de 20 valor dólar a 25, ¿no? Un 25%, algo bastante parecido, y dejamos ahora 8.000 millones de dólares, ¿no? O sea, si comparás claro, o sea, devaluador versus devaluador, casi decís, más o menos, esto es negro, es más o menos como Fábrega. Sí. Bueno, lo cierto es que mañana va a haber una reunión clave en Washington y que ahí dicen un fuerte respaldo del Fondo Monetario. Y están apurando el Fondo Monetario, dicen, para que Argentina ya fehacientemente tome el crédito, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Bien. Bueno, son banqueros, tienen que dar crédito, ¿no? Claro, cierto. Alejandro González Escudero, un placer haberte tenido en nuestro programa. Gracias por tu aporte. Bueno, gracias a ustedes.